Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast que vuelve una temporada más, no más culto, pero sí con más ganas de traer ideas, reflexiones y batallitas sobre el rol a vuestros oídos y esperemos que en mayor o menor medida a vuestra mesa de juego. Estamos aquí un año más y me acompañan dos personitas que habéis oído muchas ocasiones. No son el dúo dinámico de la temporada anterior, pero hay uno de ellos que es Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal? Soy la mitad del dúo dinámico y habiendo visto a Tony en persona, puedo decir que sigo siendo la mitad del dúo dinámico, porque mira que es grande y mira que está mazado, o sea, es terrorífico. Es como el Capitán América en Valencia, el Capitán Horchata, o sea, una cosa terrible. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal estás? Bien. Yo, efectivamente, quien nos habla es Pedro J. Ramos. Pablo, además, para quien haya escuchado anteriores temporadas, debe saber que no conocía en persona a Tony. Los grandes virtualizado hace bien poquito. Esto es habitual. No es exactamente así, pero yo no me acuerdo porque fue en una rolea en la que yo tenía 40 de fiebre, porque en el primer día pillé una faringitis y en Mollina pues no hay ni farmacia, ni ambulatorio, ni chamán cuando se hace rolea. Y entonces mi recuerdo de esa rolea es emitir calor. Y una señora en el tren que me dio un paracetamol y fue cuando mi vida empezó a mejorar. Pues está bien que digas esto, porque uno de los programas que queremos grabar a no mucho tardar es uno sobre las jornadas TDN y jornadas rolea de Mollina, porque siempre hay gente nueva que quiere ir por primera vez y entonces pensamos que es una buena idea hacer una especie como de guía de supervivencia. Llévate paracetamol. Llévate drogaína. Sí, por favor. Por ti, hablo por ti. Muy bien. Esa idea de programa para nada está pensada en nuestra amiga Andrea, que creemos que se va a pasar por este programa muy pronto y que además lleva intención de intentar ir algún año a estas jornadas. Así que bueno. Y ya habéis escuchado reírse y sonreír incluso. Ya sabéis que también se puede escuchar a través de las ondas a nuestra otra tertuliana, que es Estef. Hola Estef, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí, buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Y nada, pues una temporadita más, a ver qué nos depara esta temporada. Genial. Y hablando de qué nos depara esta temporada, Pedro, creo que tienes que contarle algo a nuestros oyentes acerca del programa de fans o algo así. ¿Me quieres sonar? Sí. Interesante que lo menciones porque, bueno, casualidad que lo mencionas. El último episodio de la temporada anterior se llama algo así como despedida improvisada porque, entre otras cosas, no estaba pensado para ser el último programa, pero ya era a esas alturas del verano y dijimos, venga, pues este va a ser el último y ya está, porque no conseguíamos el quórum suficiente para grabar. Y ahí vamos a las novedades y cambios que vais a empezar a observar desde ya. Bueno, nosotros llevamos ya un buen número de temporadas haciendo La Voz de la Mesa. Son 5 temporadas, normalmente más de 30 episodios. Vamos, en total hemos generado 160 y tantos audios de en torno a 1 hora de duración y como imaginaréis este tipo de cosas, aunque se hagan por amor al arte y por gente muy motivada, es difícil de sostener en el tiempo. De hecho, habréis visto que han pasado muchas voces por aquí, algunas se han tenido que ir marchando por problemas de agenda, otros pues la vida les ha llevado por otros derroteros. A todos les queremos mucho, les mandamos un abrazote, pero es verdad que cada vez estábamos menos personas aquí. Para mí el principal exponente fue la temporada pasada, que habríamos cerrado mucho antes si no fuera por Pablo y por Tony, que se echaron el programita a las espaldas. Muchas gracias Pablo y Tony, que nos están escuchando. Solo diré que este programa necesitaba 2 héroes
no lo sabía. Y consiguieron a dos locos. A Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón. Ojalá. Sí, me parece bien. O sea, iba a decir Puffman y Puffcat, que vamos con nosotros. El caso es que hemos tenido que ir evolucionando como cada temporada. Hay alguna sorpresa, pero al principio grabábamos en Twitter, ahora Twitter ya no existe. Luego nos pasamos a Discord no funciona muy allá. Empezamos a hacer directos en Twitch. Esa creo que fue una etapa bastante chula, pero que técnicamente no nos llegaba porque nuestros ordenadores dan para lo que dan. Y eso acabó llevándonos a este formato que hemos mantenido estos últimos años. Pero también con esos movimientos de personas, cambios de horario para intentar ajustarnos, nos dimos cuenta que hemos tenido que cambiar también algunas cosas. Por ejemplo, antes no grabábamos si no había 4 personas garantizadas. Y para dar un programa semanal eso era muy complicado. Así que entre echar el cierre del todo o tratar de reinventarnos, pues decidimos reinventarnos. No esperéis un gran cambio en cuanto a la idea del programa, un tema semanal, charla en particular. Pero... Sigue siendo que lo acabamos de decidir literalmente hace 4 minutos. Sí, yo les he ofrecido decidirlo sobre la marcha, pero me ha dicho, no, cuéntanos qué tienes en la cabeza antes, que yo traía 3 o 4 temas pensados. Y lo único que esta vez, pues puede que estemos 3 personas, puede que estemos 4, intentaremos llegar a 4 cuando podamos, pero si está 3, grabamos 3, incluso si hay 2 y nos apetece grabar, grabaremos 2. El caso es que desde hace un par de temporadas usábamos un sistema que nos ofrecía iVoox, que es donde tenemos alojados nuestros audios, que es el sistema de comunidad y de fans. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que quisieran podían apoyar económicamente con 1,50, luego 2 euros porque lo subió iVoox, el programa, y a cambio les dábamos una recompensa en forma de programas solo para fans, más o menos 1 al mes, de una duración distinta, normalmente un poquito más pequeña, digamos que era un poco una forma de agradecer ese apoyo. Una propina, ¿no? Propina rolera. Eso es. Y a veces de esos temas que dices, esto no daría para un programa, pues por ejemplo yo recuerdo uno que era hablando de un par de cajas de inicio, la de Dune y la de Blade Runner, y haciendo una comparativa y unas reflexiones, o uno sobre historia y rol, que grabamos con Pablo, que yo creo que estuvo muy guapo. Doy fe. Y que pronto podréis volver a escuchar porque ahí voy. El caso es que si ya no vamos a tener esa forma de trabajar normal, si además ya no vamos a ser semanales, vamos a probar a ver qué tal nos va cada 15 días o algo así, pues nos parecía injusto pediros un apoyo económico en el que además pues iVoox pues, nos cogía una parte y hemos dicho, pues mira, el que nos quiera apoyar, que nos invite a un café cuando nos vea o que nos dé un abrazo y ya está. Y entonces vamos a seguir como lo que ha sido siempre, un programa de buen rollo y de guay. ¿Qué consecuencias tiene para las personas que eran fans? Pues les llegó ya un aviso de ya no podéis apoyar, se acabó el pediros dinero. Eso a alguna persona le asustó. Un saludo, José, que sé que nos escuchas. Hola, José, un abrazo. Pero a otros igual no se han dado cuenta porque lo mandaron a una cuenta que no miran o lo que sea. El caso es que para el usuario estándar de La Voz de la Mesa, la mayoría de vosotros, ¿qué va a suponer? Pues lo único que dentro de unas semanas iVoox va a dejar de dar acceso a todos los programas, salvo que uséis la propia app nativa de iVoox. Es decir, si nos escucháis en Apple Podcast, si nos escucháis en Spotify, solo vais a poder escuchar los 20 últimos audios. Pero que sepáis que están almacenados en iVoox. También, bueno, pues es un peaje a pagar que creo que es bueno porque no perdéis el acceso a los programas que han existido siempre. Es lo único que hay que dar un poco más de chirivuelta para remontaros a algún programa raro que os mencionemos a veces. Y la otra cosa que yo creo que va a ser beneficiosa es que vamos a aprovechar ese fondo de programas para fans que tenemos para, digamos, republicarlos, darles una nueva vida. Algunos temas igual han envejecido un poquito porque son de los 2 últimos años, pero creemos que os pueden divertir también. Yo me acuerdo además de uno de para fans que me gustó mogollón porque, a ver, esto se puede contar, ¿no? O sea, los que participamos en La Voz de la Mesa, los de para fans los tenemos de gratis porque nos pasamos los audios. Pues hubo uno que yo, Pablo, te voy a pedir a ver si lo puedes repetir, que es contar casos históricos curiosos para poder meter en tus partidas. A mí se me turboflipó. O sea, me turboflipó. Me pareció buenísimo. Y he mejorado el anecdotario, además. Hay que hacer más de esos. Voy a decir que en el siglo XVII mataron en un pueblo de Guipúzcoa a un señor llamado Tubalcaín.
Ostras. Solo con eso quiero hacer partida de aquelarre. Es que vamos. Llamarte Tubalcaín. Sí. Bueno, partida de aquelarre. ¿Qué tienen en común las personas que están grabando ahora? Pues que también tienen partida de aquelarre en un librito que va a salir pronto. Oh, vaya, ¿qué? Sí. Bueno, ya, habrá tiempo a hablar de eso. Vamos a hablar del tema de hoy, que la gente ya lo ha visto en el asunto y no hemos arrancado. El tema, tenemos que pensar qué título le hemos dado al programa, vosotros ya lo habréis visto, pero nosotros lo tenemos que pensar porque lo que les he propuesto a estas dos queridas personas a las que le tengo tanto aprecio era algo que yo creo que van a poder aportar cosas muy interesantes, porque es cómo la cultura influye en la experiencia de jugar al rol. Cultura no en el sentido de bienvenido a mis gafas de pasta, mi libro gordo y mis coderas, sino la cultura como nos va a definir Steph. Vale, la cultura, o sea, un ejemplo práctico yo creo que todo el mundo va a entender, cultura entendida como que en los países mediterráneos tenemos persianas. O que, por ejemplo, nosotros no hablamos de dinero. O sea, nosotros entendemos que es de mala educación hablar de dinero. Sin embargo, en otras partes no. O sea, ese tipo de cosas culturales. Aunque también nos podamos poner las gafas de pasta un poquito, ¿eh? Que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que en el mundo anglosajón dicen que los niños nacen con una cuchara de plato debajo de la lengua. Y aquí decimos que los niños vienen con un pan debajo del brazo. La cuchara no nos demuestra que somos mucho más civilizados, porque el pobre niño con la cuchara se atraganta, pero con el pan se lo puede comer y hacer un bocata. Pero nos habla de dos sociedades que viven realidades distintas. Vale. Bueno, pues según el diccionario de la Real Academia Española, la cultura, en su primera acepción, es cultivo, que lo sepáis. Sí. Cultivo de cultivar. ¿Vale? Y segundo, es conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Pero creo que la que a nosotros nos compete hoy es la tercera, que es, espera, que os tengo que apartar porque si no la leo. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etcétera. Sinónimo de civilización. Sí, más o menos. ¿Qué querrías añadir a esta definición tú, Pablo? Bueno, en realidad hay que tener en cuenta que el concepto que nosotros manejamos de cultura es relativamente reciente. Es decir, surge un poco en el siglo XVI, porque se hablaba de la transmisión y el progreso de lo agrícola, y es entonces cuando se empieza a hablar también de la formación de los individuos. Y eso en el XIX empieza ya a hablarse incluso de rasgos de las civilizaciones. Una cosa que parece que es una cosa que la tenemos como muy interiorizada, pero esos discursos de la cultura surgen sobre todo a partir de la Revolución Francesa y el surgimiento de los sentimientos nacionales. Yo añadiría incluso que este concepto de cultura, que creo que hoy es el que vamos a manejar, lindaría con el concepto de idiosincrasia. Sí, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Estás muy de acuerdo. La idiosincrasia, que viene del griego, no soy capaz de leerlo, pero idiosincrasia. Con alguna Y por el medio y alguna K, probablemente. Bueno, y seguramente algún epíteto épico de apolíneos pies. Significa literalmente temperamento particular. Y, como lo define el diccionario, son rasgos, temperamento, carácter, etcétera, distintivos y propios de un individuo o de una colectividad. Que, por ejemplo, yo lo siento, pero me lo voy a llevar a lo lingüístico. En cuanto a lo lingüístico, cuando uno está aprendiendo un idioma, y era justo lo que acabábamos de comentar, ¿no? Lo de venir con el pan debajo del brazo o con la cuchara, que era debajo de la lengua. Debajo de la lengua. Pero qué incomodidad, pobre criatura. Me lo soltaron hace como 2 semanas. Creo que ya me lo dijo Andy hace unos años. Y me la ha vuelto a soltar una porque acaba de empezar una familiar, bla, bla, filología inglesa, bla, bla. Y yo le he dicho que he elegido la peor filología, claramente. O sea, las lenguas latinas o la filología vasca, el orgullo de sabiniano. Y me lo ha explicado y como tengo TEA, pues he dicho, esto te lo dijeron. Vale. Pues, por ejemplo, cuando estás estudiando precisamente las frases hechas, los refranes y ese tipo de expresiones de cada idioma, o sea, tienes que hacerte una tabla de comparación. O sea, porque, y precisamente,
voy a poner un ejemplo absurdo, ¿no? En castellano nosotros tenemos el burro le dijo orejotas al caballo y en euskera es, ¿cómo era? El que le dijo al cuervo culo negro o algo así. ¿El zorro puede ser? Le dijo al cuervo culo negro o el cuervo le dijo al no sé qué culo negro. O sea, No, es el cuervo se lo dice a otro animal, eso a la es. chinchilla. Eso es. Ese tipo de refranes y de frases hechas son cosas que pertenecen a la cultura de un pueblo y que solo las puedes entender además y son cosas que uno no sabe que sabe, pero las sabe y además las sabes un poco por ciencia difusa, o sea, porque son cosas que has oído en tu casa y es probablemente lo más difícil de entender cuando uno está aprendiendo otro idioma. ¿Sí? Zozoak, Beleari y Purvelch. Y Purvelch, eso es. El Mirlo le llama al cuervo culo negro. Culo negro. Purvelch es fantástica palabra. Y Purvelch Pues, es un gran insulto. Yo el ejemplo que me llevó a plantearos el tema es un juego que está en mecenazgo hasta el 28 de septiembre de 2025, lo digo porque hasta cuando se publica esto, que es, yo creo que se llama Zairu, escrito Zairo con 2 O's, que es un juego panafricano de fantasía en un escenario steampunk. Y uno de sus argumentos principales de promoción es que ha sido creado todo por New Africans Creators, ¿no? Esto pues tiene mucho que ver con familias pues que están igual en Estados Unidos, pero que sus orígenes son congoleños o de algunas otras regiones, y le han querido hacer un juego, pues digamos, si Séptimo Mar tiene como continente principal una Europa alternativa, pues en esto es una África alternativa en torno a la cual gira todo el mundo, ¿no? Y eso me llevó a valorarlo. Es un juego que yo he mecenado porque me apetece ver esa visión distinta y empaparme un poco. Igual mecánicamente se parece a otros juegos, tiene cosas tipo PBTA de éxitos parciales, etcétera, pero culturalmente se supone que nos va a ofrecer algún otro tipo de experiencia y yo creo que eso es valioso, ¿no? Son las cosas bonitas del rol. No sé si vosotros habéis tenido alguna experiencia de ese estilo de decir, este juego requiere aplicar una lógica cultural distinta a la que yo estoy acostumbrado. A mí me pasó con Ryutama. Ryutama, para el que no lo sepa, es un juego japonés de fantasía de fantasía épica, que por un lado tiene una sensibilidad muy cozy, es el viaje, es explorar, es descubrir sitios, es muy poco violento en ese sentido, va mucho de construir historias, es muy agradable, incluso visualmente es muy bonito. Y luego choca frontalmente porque mecánicamente es un juego de los años 90, de tirar dados de 6, de tener poderes y tablas, ¿no? Entonces tiene como esos dos enfoques que no parecen hermanar en absoluto. Y dices, joder, es que esto es como muy contradictorio. O sea, un autor europeo o estadounidense le hubiese puesto otro sistema. Pero claro, Japón es muy difícil conseguir dados de 20 caras, por eso usa dados de 6. En Japón la cultura del juego de rol es distinta. No, Advanced fue mucho más importante de lo que podemos pensar. Entonces viene de una herencia cultural rolera y una herencia cultural propia japonesa de que les gusta ese tipo de juegos. Explica que la experiencia sea como es. Y lo curioso es que una vez que lo entiendes, en mesa funciona muy bien. Si entiendes que no estás ahí para matar a los necogoblins, sino pues para ser un poco más juguetón y hacerte más daño en el camino y explorar un poco lo que te ofrece Ryutama, es un juego guay. Pero si solo te centras en lo puramente mecánico como guía, es un dungeon crawler, pues, ramplón. Entonces, me dio una sensación muy curiosa en ese estilo. El Ryutama estaba publicado en castellano por la editorial Other Self. Y te iba a preguntar, ¿has llegado a leer los suplementos que han sacado? Por ejemplo, las 4 estaciones que yo tengo en la cabeza. Las 4 estaciones, si no me equivoco, está escrito por autoras nacionales. Sí, se nota. Eso te iba a preguntar, si se nota esa diferencia. Se nota. Pues yo, por ejemplo, una cosa que hice con Ryutama fue que me busqué la traducción al inglés de aventuras hechas por japoneses. Y entonces, claro, hay un problema, ¿no? Que es el cómo el japonés no se escribe como en inglés, entonces ya cuando haces el salto traducido en tu cabeza al castellano, pues hay un problema, pero se nota que es gente interpretando desde su propia óptica, porque nuestra herencia, nuestra cultura rolera, si se puede hablar de cultura rolera,
que es mucho más heredera de Estados Unidos y de nuestra propia idiosincrasia que de Japón, y se nota. A mí no me parece malo, no es un demérito, pero al final tú nunca vas a poder escribir como un japonés porque salvo que seas japonés, de modo que un japonés nunca va a poder escribir como nosotros, porque las culturas son las que son, el bagaje cultural, idiomático, que es muy importante, es distinto, y se nota. Yo creo que la gente, además, cuando has visto algo de cine japonés, yo que sobre todo el cine japonés, he visto cine japonés de terror. No preguntéis por qué, porque bueno, en mi vida ha pasado muchas cosas y ha pasado mucha gente por mi vida también. Y recuerdo que las pelis... Sí. Y recuerdo que las pelis de terror japonesas yo decía, ¿y el terror cuándo viene? Porque el terror para mí era, por Dios, que esta persona lleva mirando la misma puerta media hora de reloj y no está pasando nada, pero la música me está poniendo muy de mala hostia, ¿eh? Mira, a mí me pasó viendo Shin Godzilla. O sea, a mi pareja le flipa Godzilla, ¿vale? Le flipa, es súper fan. A mí el cine japonés me entra difícil. O sea, Kurosawa es muy comercial y mola, porque Kurosawa hacía buenas pelis, pero Shin Godzilla es un drama administrativo político. O sea, es como el funcionariado la lía cuando hay un gigante japonés que sufre mucho destruyendo Tokio. Y tú estás así y dices, no pasa nada. Pero claro, tú dices, claro, pero un japonés lo ve y dice, claro, como en Fukushima y morimos todos, lo entiendo, tengo mucho miedo, voy a abrazar a mi osito Pikachu. Entonces, claro, tienes que entenderlo. Sí, y una vez que lo entendí, dije, vale, entiendo por qué a un japonés esta peli le dé mal rollo cuando a mí me está aburriendo mortalmente. Y a ellos les pasa que nuestras pelis les dan risa. Yo he visto con una japonesa, ¿cuál vi? Vi Pesadilla en Elm Street 1, que es una peli que a mí, de chaval, me aterrorizaba. Era una chavala que vino a la orquesta, a los Frondonos Tierra de intercambio. Se estuvo riendo. Estuvo riendo viendo Pesadilla en Elm Street 1. Yo estaba así. No entiendo qué está pasando. El así es Pablo Ojiplático. Perdón. Es que soy tan expresivo. ¿Y tú, Steph? ¿Ha habido alguna experiencia en el rol que te has dicho? Esta cultura choca con la mía. No, o sea, no yo, sino las personas que estaban jugando conmigo. ¿Vale? Y fue algo tan absurdo como que no era gente del País Vasco jugando el juego de rol de Morirse en Bilbao. Claro. Entonces, ya no es solo explicar los chistes, porque si no, no vas a entender absolutamente nada. Brevemente, Morirse en Bilbao es un cómic que tiene juego de rol, ¿no? Efectivamente. De humor. Y sí, yo creo que lo hemos comentado además aquí alguna vez, porque yo soy muy fan. Pues eso, el cómic va en una sociedad posapocalíptica, pues aquí hay, en el País Vasco y en Navarra, pues hay zombies, hay dinosaurios, hay hombres patata en Álava y bueno, pues y pasan cosas raras, ¿no? Bueno, pues claro, antes de la partida tuve que grabar un audio como de 15 minutos explicando qué eran los fueros. Ah, claro. Bien. Claro, porque esto, o sea, además la partida que íbamos a jugar transcurría en los Sanfermines. Y claro, la gente más o menos, la cultura de San Fermín sabe lo que es, pero tienes que explicar, pues la calle Estafeta, la plaza del ayuntamiento, Kusumusu, pues hay cosas que había que explicar antes. Entonces yo tuve que grabar un audio a la gente que iba a jugar. Vale. Y luego, a medida que estábamos jugando, el director, yo creo que además es autor del juego, es Felipe Pérez, creo que se llama, y fue el que nos dirigió la partida. Entonces, claro, muchas veces en la partida él estaba narrando, daba las cosas por supuestas y me veía yo en la tesitura de que mi personaje, que era un cura, pues le explicaba las cosas a los que venían conmigo, digo, porque es que si no, no se van a enterar. No ya, o sea, a ver, porque puedes jugar la partida. Hacía más cosplaying, efectivamente. Entonces, no es ya, o sea, porque la sensación de aventura y de las cosas que pasan, y además es una aventura que está publicada, y si podéis jugar la de los Sanfermines de Morirse en Bilbao, es muy buena. Lo que pasa es que no puedo contar nada de la partida, porque si no, se va a tomar por saco la historia. Pues eso, ya no es que, o sea, la puedes disfrutar, pero es que te vas a perder el 80%. Y además hacían cosas no normales para la gente del País Vasco. Por ejemplo, no puedes llegar a un sitio y abrazar a alguien. ¿Qué pasa? ¿Que eres andaluz?
No, que no. Y llegar a un sitio y pedirte un zumo. ¿Qué haces que no te pides un vino? ¿O un calimocho? Lo estás haciendo mal. A mí me miran mal por tomar agua con gas. Hombre, a ver, yo también te miraría mal. Bueno, sí, pero, por ejemplo, lo de morirse en Bilbao, a mí me pasó, pero no me pasó con algo regional, sino algo que es verdad que no es lo mismo, pero creo que se puede parecer. Que fue explicándole a mis chavales, yo juego todas las semanas, juego con varios grupos de chavales a juegos de rol, por tema de trabajo, por cosas, les expliqué lo que era Vampiro y Fan Hunter. Claro. Ya. ¿Por qué? Pues porque me preguntaron, no sé qué, porque llevaba una camiseta de Fan Hunter. Claro, explícale Vampiro, que es un juego que es, por un lado, una parodia de Vampiro la Mascarada, que es el juego más popular en España en los años 90, que es asimismo una parodia hecha desde Fan Hunter, que es el cómic friki por antonomasia de la época, a gente que no tiene ese bagaje porque ha nacido 20 años después. Y entonces les explicaba, por ejemplo, yo me reía, les explicaba, sí, porque están los Gangrel y los... te miraban con cara de señor, suélteme el brazo, ¿por qué ¿no? te hace gracia esa cosa? Individuo extremadamente anciano. Mira, a colación de eso me lo tenía apuntado para calzarlo más tarde si tenía hueco. Llevo unos días pensando que cuando tengo un ratito libre me molaría hacer una serie de partidas sueltas, ¿no? De one-shots que llamamos ahora, en el club, porque tengo en el alrededor mucha gente que ha empezado a jugar rol ahora, incluso algunos que son especialmente jóvenes, un saludo David, y dirigirles en el club una serie de one-shots de juegos viejunos que ahora se verían raro. Por ejemplo, Mutantes en la Sombra, ambientado en su época canónica, que son los años 90, o el Street Fighter de White Wolf. ¡Oh, qué maravilla! Sí. Por favor, dirígeles Vampiro, ¿eh? Yo creo que se lo merecen. Pero Vampiro, conociendo Vampiro, no tiene ese mismo bagaje. Pero la cultura friki de los 90, principios de 2000 es muy distinta. O sea, hoy les cuento, o sea, yo les contaba lo del Papa Alejo I. Bueno. Y flipan. Pero claro, porque entonces, digo, ya, es que entonces ser friki era muy raro. O sea, éramos raros. Sí. Hoy en día, mi madre ha visto Juego de Tronos y mi hermana ha visto The Big Bang Theory y es como mucho se ha democratizado. En la época no, pero ellos no lo conocen. Entonces y quiero por aclarar cierto, ¿sabéis? Yo algún día os contaré esta anécdota, pero ¿sabéis que un día tuve una discusión con Alejo, con el Papa Alejo, en persona, sobre si friki se escribía con Q o con K? Pero lo cuento otro guárdatelo día. para otro día. Yo aclaro solo que mi idea no es hacer eso one shot para hacer sorna de ellos, sino pues, por ejemplo, los retroclones al principio a la gente le chocaban. Ahora ya existen y tal, sino para ver que tener esa conversación luego de ahora que has jugado, por ejemplo, a Superhéroes sin con sus poderes aleatorios, que todavía se acuerda cuando hicimos ese programa de los personajes, ¿cómo lo ves? Porque, por ejemplo, el Superhéroe sin en el manual básico tiene una aventura sobre el ave que llega a Sevilla y tal. Bueno, y el parque. Buenísimo, es claro, porque es el rol de los 90. Me acabáis de recordar a un alumno mío, ojo, un alumno mío de hoy, de segundo de bachillerato, ha dicho: jo, colega, el año que viene, los que vienen han nacido en el 2014. Dice, yo me acuerdo en el 2014 que estaba jugando al FIFA 2014 y yo, de repente me han salido 3 canas más en la cabeza, ¿sabes? Es horrible, ¿eh? O sea, yo recomiendo mucho jugar a rol y con gente joven, pero yo el otro día les dije, me siento especialmente viejo hablando con vosotros. O sea, hay días que digo, me pesan los años, pero hablo con vosotros y digo, terrible. Y luego, perdón, sí, no, pero es que yo creo que esto tiene también mucho que ver con lo que estamos comentando sobre la cultura. Entonces, claro, las cosas que tú has... O sea, a ti sí te preguntan por los Juegos... Bueno, igual a ti no, porque tú eres más joven. Pero si a mí me preguntas por los Juegos Olímpicos de Barcelona, te voy a decir, yo me acuerdo de verlos en la tele. Yo los vi en la tele, ¿eh? Claro, y ahora los vi en la... Pero era muy pequeño, es verdad que yo tenía 3 años. Claro. Entonces, yo creo que ahí también se produce un choque cultural o generacional, ¿no? O sea, lo llamaríamos más así. Pues como todavía me acuerdo en las últimas jornadas de intercambio que hicimos con el club, con Roach Room de Valencia, que una se enteró de que cantaba una canción pero no sabía de qué estaba cantando. Corre Sarah Connor, que te persigue el cyborg. No, hombre, corre Sarah Connor. Efectivamente, y esta ya la tengo pegada hasta la semana que viene. Claro, y dijo,
Claro, Terminator 2. Y claro, la muchacha no había visto la película, porque cuando salió Terminator 2, yo me acuerdo de verla, no en el estreno, claro, o sea, yo me acuerdo de verla en la tele, cuando la echaron la primera vez. Yo lo veo. Sí. Y claro. Pues tratando de reconducir el tema, y si no, pues ya haremos otro programa más de este tema a continuación, que en esta temporada todo es posible. Yo, por responder también a la pregunta que os he planteado, quizás haciendo memoria, el caso que me resultó más raro, en mi caso, es de cuando era muy chaval, que fue intentar entender el Nefilim publicado por York International. Sí. ¿De qué va? Igual Pablo lo resume mejor. Bueno, Nefilim va de que los ángeles y los demonios viven en la tierra y, claro, se pelean. Como plenilunio. No, porque es de cachondeo. No, ese es el nombre de Satanis. Bueno, espera, Nefilim no. Entonces, perdón, he hecho el... Va de que los ángeles, pues va de ser ángeles. Es una movida en la que tú habitas tu cuerpo, pero tu cuerpo está habitado por una criatura. Por una criatura, que no es muy marciano. Y coexistes y involucra una serie de aspectos filosóficos que hoy en día varios juegos lo han explorado, pero de aquella que venías del D&D y de la llamada de Chulu. Es decir, el D&D con escopetas es una fumada difícil de entender. Es una movida que es incluso de los archivos acásicos, tiene movidas con la tradición hermética. Es un juego que mezcla Agartha, tradición hermética, movidas gnósticas. Y que creo que hacía falta tener un bagaje cultural que el Pedro que lo leyó, que era como muy pronto, de primero año de instituto, no tenía ese bagaje cultural. Sí, no. Sí, de si no has dado filosofía, no lo intentes, ¿no? Movidas del K, del Haka, de los egipcios, es súper marciano. Es como luego llegar, ahora que has dicho lo de filosofía, llegar a mago, después de haber leído de filosofía, incluso algunas cosas de filosofía de la ciencia, al menos para mí la experiencia es mucho mejor que habiéndola leído antes de todo eso. Sí, porque, por ejemplo, el concepto de la entropía, el determinismo, todo eso, ¡buah! Pues eso lo aprendí yo leyendo. Eso lo aprendí leyendo Un Mundo de Tinieblas. Fui muy peco. Yo ahí tengo, pues mira, yo ahí tengo un problema bastante cultural, y es que mi educación filosófica fue bastante, vamos a ver, voy a intentar decirlo de una manera fina. Deficiente, por no decir una santa puta mierda. Entonces, a mí me hablan de cosas filosóficas. De hecho, el otro día en un texto de clase salió la palabra estoico y explica tú el estoicismo a los chavales de segundo bachillerato. Dije, se lo preguntáis al de filo y me dejáis en paz. Gracias. Y es verdad, o sea, y a mí me pasa que muchas veces leyendo Mago, que además parece un tratado bueno, en fin, hay que fumarse cosas muy, muy raras para entender bien Mago. Los 90. Sí, bienvenido a los 90. Me pasa que hay cosas en las que me pierdo precisamente por no tener absolutamente o muy poca cultura filosófica. Y he estado metida en otras cosas de mi vida y no me ha dado a mí por leerme El Mundo de Sofía. ¿Qué queréis que os diga? El Mundo de Sofía es una basura. Pero bueno, como para empezar... Mira, y por volver un poco a los juegos, con un caso que es muy curioso, es El Ojo Oscuro de Dark Eye, que que es un juego, es el D&D alemán. ¿Vale? Entonces, no porque el mundo de fantasía es súper genérico, que es aventura, tiene ese rollo pelín racistilla y tal, sino porque mecánicamente es lo que esperarías de un juego alemán. O sea, es una ficha de personaje de repartir 800 puntos. Y de quedar 3 tardes para hacer personajes. Y tienes que superar 3 veces, tienes que hacer 3 tiradas cada vez que haces algo. Y si fallas una, te indican en qué momento de todo el proceso ejecutivo has fallado. Sí, es un juego muy burocrático, ¿no? Es un juego súper burocrático. Es como hacer una declaración de la renta checa. Y entonces, a mí un amigo mío que ha estudiado en el colegio alemán me decía, no, sí es muy lógico. Claro, porque así sabes en qué has fallado y te permite hacer un personaje muy concreto a tu gusto. Y 800 puntos. 3 tardes, 8 horas haciendo personaje. Virgen del Amparo Divino. Yo pensaba que D&D 2 horas ya era demasiado. Y entonces, es un juego y dices, y esto lo han hecho alemanes. Y entonces, su rollo de la fantasía es esta cosa chaposa que hace que el Rolemaster parezca Fate acelerado. O sea, el horror. Y mira, ahora que has dicho lo de alemán y volviendo así un poquito más para acá del entorno europeo, Pablo, que es nuestro experto en rol francés. Oui. Très bien.
¿Notas algún tipo de diferencia en la manera de que sean los juegos de rol francés? Porque, he de decir, a mí la cultura francesa me repatea. ¿Qué? Y el cine me repatea. Y el cine francés me parece aburridísimo. Depende, ¿qué peli? Hay pelis muy Salvo divertidas. 3 películas. Tres. A ver, hay que entender que los franceses es gente que no tiene filtro, ¿vale? Esto a mí me pasó, que fui a ver una peli con una novia, en la peli francesa, pues de pronto pues veías pues toda la genitalia de todo el mundo todo el rato con mucha naturalidad. Que eso, a gente que se ha mal criado con las producciones anglosajonas que nos llega desde la meca del pecado, Estados Unidos, pues claro, te choca porque es una panda de puritanos terribles. Entonces los franceses, para eso son súper descarnados. La última edición de Innomine Satanis Magna Veritas, hay una subtrama de que el presidente Sarkozy es un demonio bueno, que habla con su hijo sobre cómo el pueblo es idiota y que lo van a masacrar y que le van a dar las gracias. Y dices, esto en un juego de rol norteamericano no lo ves, y en un juego de rol español depende del juego, pero normalmente algo mainstream no. Y luego no tiene ningún problema en todo lo que es sexo, desnudos y tal, pero por ejemplo les gusta mucho la interpretación. O sea, el Malefice, que es el juego que inspira en cierta medida a Aquelarre, o que va de gente que habla. Porque lo dirigía ¿Por qué? Porque muchos de los autores franceses de los años 80, 90, 2000 eran señores que nacieron antes que Gary Gygax. Que venían del mundo del cómic, que venían del mundo de la novela, que venían del mundo del cine, que eran periodistas. Entonces, se considera que, a diferencia del norteamericano, que escriba para un público juvenil, D&D, el autor francés que escribe para un público adulto y lo trata como un adulto. O también lo que hace el rol español, Aquelarre al lector le sienta en la mesa y tú hoy comes con los mayores. Y creo que también lo hace Juegos Plenilunio, lo hace. De hecho, y entonces se nota ese rollo. Y luego meten muchas referencias a la cultura popular que no pillamos, porque ellos no solo beben de la cultura americana estadounidense, que a nosotros sí nos pasa, que vivimos. Claro, ellos ven mucho cine francés, leen mucho cómic francés. Nosotros. De hecho, hacia ahí iba a ir yo y voy a decir que me está resultando muy interesante escucharos, espero que a los oyentes también, porque tengo ya 2 o 3 preguntas para ir llevando esto. La que me viene a la cabeza ahora legado con lo que ha comentado ahora Pablo es bueno, lo primero que lo has introducido ahora con Aquelarre es que creo que los españoles también podemos estar muy orgullosos, creo que de los juegos nacionales que hemos generado. En el sentido que también han tenido mucha particularidad. Y antes he mencionado Mutantes en la Sombra, y Mutantes en la Sombra, aparte de entenderse, estoy pensando en la primera edición, con su contexto cultural, etcétera, era de esos primeros juegos que estaba orgulloso de ser español, de ambientarse en España, y en concreto generado por gente del País Vasco, muy orgullosa también de serlo, con sus partidas ambientadas en Bilbao, en Madrid, personajes muy, muy cañís, por decirlo así, que salvaban el mundo, ¿no? Pero los temas, los abordajes también eran más culturalmente cercanos. Y a lo que iba a ir, vinculando lo que estáis contando, es si creéis que ahora, digamos, en los juegos de rol de autoría nacional que observamos ahora, hay una mayor proximidad cultural a pues lo mainstream. Estoy pensando, por ejemplo, si por la influencia de ID, que lleva muchos años con nosotros, pues ahora muchas cosas que observamos en creadores nobles son algo más tipo D&D, o me estoy columpiando, o que soy un señor mayor y nos falta que alguien joven, no sé. Pero que me habéis apoyado todas las teorías. Sí, no. Nos hemos puesto un poco las pantuflas y tenemos las gafas así puestas. Buah, yo he puesto el casco prusiano ahora mismo. Pero creo Anno Domini ¿sería una aventura de D&D hoy en día? ¿O sería un juego como fue? Anno Domini, Anno Domini hoy en día creo que sería un juego muy tal y como salió en el 2000, ¿no? Anno Domini es año 2000. 2000, sí. No sería una aventura de D&D. Porque Anno Domini se nota muy bien qué es lo que te quiere contar. Pero mecánicamente igual se parecería más a D&D
que al sistema de Anno Domini, que yo le quiero mucho, pero... Perdona, Esther, que te he pisado. No. Yo también soy una persona horrible, te pido disculpas. Don't worries. Así me permite a mí pensar lo que iba a decir. Al final de la quinta temporada, en uno de los programas que sí que participé, pero que es que los finales de curso y los finales de temporada es que me vienen fatal en general, en uno de los programas que hicimos además 2 vascos, un valenciano y un catalán, hablábamos de ambientar partidas en España. Entonces, claro, uno de los temas que salió fue la cosa cultural, ¿no? Que nosotros veíamos en los juegos de rol, de pues ambientar la llamada de Chulu en los años 20 en España, pues puede tener sentido, ¿por qué no? Pero eso de que la gente lleve armas, bicos patatas, o sea, nosotros decíamos que eso es una cosa cultural que precisamente los juegos de rol deberían tener en cuenta. Y si lo que estábamos diciendo era que deberían tenerlo en cuenta, eso es que no lo tienen en cuenta, ¿vale? O sea, nosotros producimos rol en España y de muy buena calidad. No os voy a decir nada que vosotros no sepáis, pero creo que muchas veces cojeamos precisamente pero también de las fuentes de las que bebemos, ¿no? O sea, entendemos que en los Estados Unidos, sobre todo, que es de donde más rol podemos leer o donde más viene, tienen algunas cosas culturales asumidas que si tú las quieres pasar a hacer rol en Albacete, no van a poder ser. O sea, porque en Albacete tendrán una pistola de perdigones, o sea, una escopeta para cazar y pues, poca hostia más. ¿Qué vas a tener? Pero pueden ir al Can Kebab de Albacete, que tienen un perro robot. Perdón. Anda. Y mira, enlazo con esto, porque hay veces que dice la gente, venga, vamos a hacer una partida en España, y lo primero que solía provocar muchas veces es risa, ¿no? De jaja, pues yo soy Paco Pérez, jaja. Paco Pérez que puede ser tío, ¿sabes? Exacto, ya, un héroe. Manolo García. Claro. A mí, mira, yo creo que, sobre todo ahora mismo, hay autores que se nota mucho que beben de Estados Unidos y que replican no solamente elementos lúdicos y opciones de diseño, sino que incluso los temas que tratan o las problemáticas que se presentan, porque nuestras problemáticas sociales no son las mismas que las de Estados Unidos, no las puedes trasladar. O sea, nuestros problemas son otros. O sea, no somos un país que son 400 millones de personas increíblemente racializadas. No, o sea, aquí... No se nos va a llevar un huracán nuestra casa hecha con madera. Claro, a mí, por ejemplo, o sea, es distinto, ¿no? Y creo que por otro lado también hay mucha gente que está empezando a escribir rol y creo que viene más de una herencia mixta. Mucha gente que ha crecido en el mundo post-crisis 2008, todo el sueño, ¿no? del progreso, pues sabe que es mentira. El no future, que en ese sentido pues tiene un poco más de pesimismo y que son pesimistas y por tanto buscan cosas bonitas. Y yo creo que por ejemplo, en el juego de rol español hay una tendencia a hacer juegos que sean agradables, que sean estéticos. Preciosistas, ¿no? Preciosistas incluso. Y luego, por otro lado, volviendo un poco a lo de la idiosincrasia, he dirigido hemos jugado una pequeña crónica de Hombre Lobo, qué sorpresa, el Apocalipsis online con unos amigos y la hemos ambientado en Valencia, porque 2 de los jugadores eran valencianos y parte de la trama era la Dana. Hostia. Claro. Sí. Porque era un tema muy de Hombre Lobo. Sí. Y en cambio, cuando en otros juegos se sentían que se podía sentir raro, nosotros lo hemos sentido muy propio. O sea, el tema del WIRM, la corrupción, se veía bien. De modo que también es verdad que hay juegos que son de fuera. ¿Verdad? Como el lobo es medio americano, medio europeo, es un híbrido como los propios Garú. Se ha hermanado bien, ¿no? Pero porque tampoco tiene muy presente el tema de las armas de fuego. Sus temas son más universalistas, son la religión, la corrupción, ¿no? Y es más la naturaleza, ¿no? Es un poco la naturaleza. O sea, entiendo que Gaia reclamando su sitio, ¿no? No, eso te lo diría Tony. Es el equilibrio del ecosistema, pues que el ecosistema también es el materialismo histórico, ¿no? Esas cosas. A ver, Pulset. Y entonces funcionaba muy bien, porque nuestros personajes, que eran hombres lobos raros, eran gente de Valencia. Yo jugaba, por ejemplo, con un murciano. De Valencia no eras, ¿eh? No, claro, pero porque decía, yo es que no sé imitar el acento valenciano. O sea, yo catalán, pero esto es a la valenciana, he hecho, pues yo ahí murciano, ha hecho pijo huevo, ¿vale? Y entonces, pero funcionaba bien. En ese sentido, creo que
es verdad que hay juegos que vienen de Estados Unidos que ahora están en manos de gente de fuera, o al menos gente que ya no son anglosajones, blancos, que son más diversos, y eso a nosotros también nos va a beneficiar, porque hay más riqueza. ¿Ves? Los autores que tiene White Wolf, hay gente de Brasil, hay autores españolas, y esas estéticas, esas sensibilidades también se trasladan. Sí, eso es un poco el argumento del Fairu, que igual en nuestro caso pues habría sido un juego, en lo que eso sería un argumento de venta como de intentar hacer marketing por aquí, es como si de repente ahora saliera, yo que sé, un juego escrito solo por valencianos, o solo por mujeres, o solo por... ¿no? Que igual para nosotros no es un mercado cultural tan grande, pero en Estados Unidos, pues un juego escrito, dibujado, maquetado, etcétera, todos por personas con unas herencias culturales procedentes de África, pues le da un matiz diferente, ¿no? Y por eso a mí el juego me llamó mucho la atención, sabiendo que mi principal herencia rolera y cultural es la estadounidense en este sentido. Por ejemplo, yo he participado en Tesoro y Gloria, que es un juego de fantasía épica con enanos, elfos y tal, pero nuestro setting se basa mucho en cuentos y leyendas del norte del Cantábrico. O sea, vas a House, o sea, tienes cosas de, digamos, de fantasía épica mainstream. O sea, bueno, nada más Tolkien que Estados Unidos, también es verdad, por preferencias de los autores, como yo mismo, pero también cuestiones de leyendas y incluso tradiciones, pero también cine. Claro, es que al final es muy curioso. A mí, por ejemplo, creo que a los norteamericanos les da mucha más vergüenza hacer referencia al cine, salvo que sean juegos cinematográficos como puede ser Zombie Almost Must Be, All Flesh Must Be Eaten, o ya Alien, Blade Runner y todo esto, y a los europeos no. Salvo los alemanes, que deciden que tu juego va a ser rellenar 8 páginas de... En los juegos americanos, esto ya es una pregunta que se me acaba de venir. En los juegos estadounidenses, disculpadme, no tienen como en muchos libros, sobre todo lo he visto en libros de No Solo Rol, de este libro se basa, sí, ¿no? Se basa en cosas como pues, fuentes de novelas, ¿no? O sea, fuentes de inspiración, eso yo creo que sí suele salir. Me estoy acordando del Inspectres. El Inspectres, además, es de un tipo estadounidense, ¿no? Yo creo que eso empezó a ser habitual con la llegada del Inspectre de otros juegos indies, como que incluso a veces te dicen qué tipo de letra han utilizado o incluso en qué tipo de ordenador, programa informático lo han escrito. Un poco inspirados por estas licencias de informática del código abierto, te voy a explicar de todo como para que lo puedas explicar, ¿no, Pablo? Yo creo que eso empieza con White Wolf. Es que, lo siento, estoy con un canal de White Wolf. Pero White Wolf, tú ves los libros y todo, Hombre Lobo, Vampiro, Mago, Exaltado, por ejemplo, las páginas justo antes de empezar a contarte todo el monstruo, te recomiendan libros y te dicen en qué se han basado. Por ejemplo, me acuerdo que Exalted dice, nuestro combate se basa en Ninja Scroll. Nuestro sistema de magias, Final Fantasy VII. Y creo que en parte, claro, al final eran autores muy jóvenes. Y igual da incluso un poco de vergüenza, porque da como vergüenza admitir que te basas en algo. Sí, y luego te llega John Wick y te dice, no, mira, he sacado Séptimo Mar, que esto es La Princesa Prometida, Los Tres Mosqueteros, La Isla de las Cabezas Cortadas... Y ofender a Pablo. Es que en estos años hemos dado, aunque esto sale del tema, muchos pasos a reconocer las fuentes, porque antes era de, no te voy a decir que este juego se parece a este juego legendario de dragones y calabozos, pero ahora hay un poco más de honestidad en ese sentido. De sierpes y cárceles. Sierpes y cárceles. Cárceles bajo tierra. Yo he mencionado Séptimo Mar y si me dejáis tengo una teoría sobre la cosa cultural en Séptimo Mar. Venga. ¿Vale? La cosa cultural en Séptimo Mar es que el primer libro, el de Séptimo Mar, yo estoy hablando de segunda edición, es un poco John Wick y sus jajas. En plan de, bueno, vamos a coger absolutamente todos los tópicos europeos y los vamos a plasmar aquí en TEA y me voy a quedar más ancho que largo. Sí, a pesar de que no es el único autor del manual básico. Ni del primero ni del segundo. Se nota que está revisado, creo, porque hay cosas que ya no chirrían. Yo que fui mecenas de la edición original en inglés, efectivamente hay cosas que no chirrían porque él era consciente que cuando hizo el primero, un poco inspirado por lo que acaba de decir Pablo, gente joven, flipada y con una herencia cultural procedente de medios audiovisuales sobre todo, por ejemplo, eso, su Montaigne es la Francia de los mosqueteros de las pelis más que de las novelas, pues estaba ahí influido. Entonces en el segundo sí que no quería cometer esas ofensas culturales
y tuvo sus Y se asesores. nota. Y se nota. Y de hecho igual Algo con no... Castilla. Pero quizá no tanto en el continente de TEA, sino yo creo que se rodeó muy bien, además de asesores culturales, cuando está haciendo todos los suplementos. Uh-huh. O sea, por ejemplo, el suplemento del Nuevo Mundo es una pasada de leer, lo respetuoso que llega a ser. Respetuoso que dices, chico, no puedo decir ni que lleva plumas en la cabeza no sé, el chamán de la tribu. El Tlatoani. Pues no puedes. Y ese es un buen Es un poco ejemplo de cómo lo aborda un estadounidense del siglo XX, más o menos del siglo XXI, más o menos moderno. Y si lo hubiéramos escrito en España, solamente si hubiéramos hecho lo de las plumas, aunque hubiéramos hecho un cuadro de texto explicando el contexto histórico. Efectivamente. No sé qué, ¿no? Bueno, me parece muy respetuoso culturalmente. El Imperio de la Media Luna también es una maravilla de leer. Que son suplementos que realmente merecen mucho la pena. Yo creo que además todo lo que sale del continente de TEA, que TEA es la Europa hasta del siglo XVII alternativa, en la que hay magia y cosas así. El resto de los suplementos yo creo que tiene, ¿cómo se llaman? Sí. La de contenido. Revisor. No son censores de contenido. Sensor, son de sensibilidad. El de sensibilidad. Lectores de sensibilidad y entonces Revisor se nota de muchísimo. sensibilidad, ¿no? Sí, Uh-huh. ¿lector? Bueno, da igual. Son personas precisamente que están en nómina para que esas cosas no pueda venir nadie a decir te demando por racista, gilipollas. Voy a decir que ahí los franceses, por ejemplo, eso lo abominan. ¿El qué? Lo de los lectores de sensibilidad. ¿Por qué? Hombre, claro, porque se cree el puto obligo del mundo. No, porque ellos creen que en realidad, tienen esa movida de que tú como autor deberías poder leer lo que... También es verdad que, por ejemplo, a los norteamericanos les gusta mucho que todo sea bonito, agradable. Uh-huh. Sí. Que creo que tiene mucho miedo. Yo creo que es muy protestante, mucho miedo a la cancelación, pero soy yo siendo muy crítico con los protestantes, que es una movida mía. Uh-huh. Y en cambio la francés apela. O sea, porque hay que decir que tú ves los escritores más famosos de Francia y la mitad son gente despreciable y abiertamente despreciable. Entonces, como que tienen la piel muy gruesa en ese sentido. Me acaba de apuntar para hacer otro programa sobre role walking, que creo que nos puede dar bastante más. Sí, no, pero por ejemplo, ahí se ve mucho la gente que bebe de Estados Unidos, que es lícito, y gente que tiene de otras tendencias. A mí hay gente de Estados Unidos que me ha dicho que Nahui Ojin es un juego racista. Y dices, pero si Nahui Ojin, tú lees el texto y Ricardo Ibáñez se posiciona claramente con el invadido. Eso es. Uh-huh. Y encima se posiciona clarísimamente, pero tiene esa sensibilidad de que tampoco falsea. Es decir, pues al final es lo que hay. Es un francés, se la pela, dice, yo tengo piel de elefante, yo aquí una cosa horrorosamente machista, horrorosamente racista, y luego todo lo contrario. Sí. También verdad que de todas otras maneras, costumbres literarias. Sí, igual hablábamos antes del desfase generacional, ¿no? O sea, de la cultura que podemos tener nosotros, o las cosas que conocemos nosotros, si juegas con gente joven, pero creo que también hay una evolución en cuanto a la cultura, o sea, es diacrónica, o sea, es relativa al tiempo. El de lo que nos parecía bien en los 90 no nos parece bien en el año 2025. Por eso. Sí, ya va a evolucionar, amigos. Hombre lobo, que ya no hay una tribu de indios enfadados. O de unas señoras que tal, ¿no? Sí, o que en Aquelarre ya no hay bono de belleza por ser mujer. En fin. Deberían tenerlo por ser, evidentemente, agotes, que eran gente muy bella. Lo decíamos. Claro. Es verdad. Si más o menos esta parte de la conversación la tenemos encauzada, tengo un par de preguntas más dirigidas a consejos para los que están jugando en mesa. Primero os digo, ¿qué pasa cuando pues yo soy un directora que me he comprado un juego, el Ryutama, por ejemplo, que ha puesto de ejemplo Pablo, y noto, lo quiero dirigir porque me gusta mucho, la idea me ha molado, me lo he comprado, pero entiendo que no tengo esa cultura? ¿Cómo podría aproximarme a eso? ¿Algún consejo sobre cómo abordarlo? ¿O lo dirijo amoldándolo a lo que yo manejo? ¿Qué creéis que podría funcionar mejor? He tenido esa conversación, bueno, no sobre Ryutama en concreto, sobre otro juego. Yo leería. O sea, que hoy en día puedes leer a autores japoneses y a jugadores japoneses, incluso con los navegadores te traducen el texto. O sea, puedes leer y entender en parte por qué les gusta. Y entender por qué te lo defienden. Incluso leer sus aventuras y decir, vale, ahora filo da hermosa mujer, ahora sí que entiendo, ¿no? Entonces, leer a la otra persona
sea, entender que que esa persona que ha escrito ese juego, ese japonés, que vive a una cantidad absurda de miles de kilómetros de ti, es un ser humano que puedes leerle, que puedes ponerte en sus zapatos y decir, ya, vale, tu horizonte mental que yo no lo comparto, pero lo puedo entender. Uh-huh. Sí. Por cierto, ponerte en tus zapatos es una expresión del inglés, ¿eh? Perdón, ponerte en tus zuecos. En tu piel. En castellano pero se dice me da en tu mucha piel. grima, porque me Lo acuerdo sé. Da mucho asco, pero sé bueno, en castellano pues puedo ponerme en tu piel. Y tal. Tienes razón. Hay que eliminar esas, pero es que me da mucha grima la expresión. Y entender, porque hoy en día pues hay cauces de comunicación que están abiertos. Claro. Y lo que dices, podríamos consume cosas de ese ámbito cultural que igual te rechina, ¿no? Películas, sí, novelas. Películas. ¿Esther? Pero tampoco hagas una tesis doctoral. No. O sea, es decir, Aristóteles decía que la virtud está en el término medio. Una cosa es que yo me he comprado Ryutama, me ha turbo flipado y lo quiero dirigir y quiero empaparme de la cultura, pero tampoco es cuestión de yo que me vaya a vivir a Japón 6 meses para enterarme de lo que pasa allí. O ponerme a ver películas, series, leer libros. Yo que estudio algo de poesía japonesa, tampoco preguntéis por qué, porque he tenido una vida compleja. No solo los haikus, más allá de la poesía, o sea, un poco más allá del haiku, ¿no? Es una cultura realmente muy dispara a la nuestra, claro. Que tiene absolutamente, o sea, cosas básicas de la vida, como dejar las zapatillas en la entrada y no pisar con el calzado de la calle el resto de tu casa, cosa que aquí pues nos saltamos o no, yo qué sé, a ver, cada cual. Me parece muy buena política. A mí me parece muy higiénico y yo procuro hacerlo en mi casa, pero bueno, en fin, yo qué sé, el zapatero lo tengo en medio de la casa, no me da la vida. Pues eso, que tampoco te pases de rosca. Entonces, y a lo mejor puede que Ryutama se convierta en un libro precioso que tener en tu casa y leer de vez en cuando, pero no llevarlo a mesa. O te la puedes sudar absolutamente todo y decir, pues Ryutama va a ser en León y entonces pues va a ser Paco Pérez andando por León. Voy a decir que Ryutama, su horizonte cultural no es tanto ambiental o conceptual, sino mecánico. Es decir, lo que choca es lo mecanicista, no su premisa. O sea, creo que en su premisa, sobre todo hoy en día con la cultura mainstream del manga anime, es bastante común. Pero a mí, por ejemplo, me dio una época que leí mucho a Yukio Mishima porque mi vida ha sido muy compleja y soy muy tonto, porque quería entender cosas del Japón del siglo XX y sigo sin entenderlo. O sea, que no pasa nada. Eso es. Y sin irnos al extremo que sé que me vais a decir, no, si la mesa se divierte va muy bien, voy a ser buena gente, olvidaos de eso. Si yo no tengo tiempo, no me da la vida para todo ese bagaje cultural, como decía Esther, no, si no quiero hacer una tesis doctoral sobre ese contexto cultural disperso, estaría bien que lo amolde un poco a mi sardina o estoy traicionando el espíritu y a los jugadores que juegan conmigo por ello. A ver, sí, claro. O sea, quiero decir, Kurosawa adapta los 7 magníficos haciendo los 7 samuráis. Y luego George Lucas adapta eso para hacer Star Wars. O sea, los seres humanos cogemos los elementos culturales que de otros lugares, otros periodos, y los adaptamos para nosotros. O sea, es lo más normal del mundo. Pues fíjate que yo te diría absolutamente lo contrario. Déjalo, tronco. Anda que no hay libros de rol para jugar. No te metas en semejante berenjenal. O es que si vas a hacer la matanza de Puerto Urraco, pues no te cojas un libro que transcurra en África. No, igual no te hace falta. No sé, yo es que ahí soy muy... No, pues no, lo siento mucho, pero no. O sea, las cosas hay que hacerlas bien, no me toquéis las narices. Pues, pero eso hacerlo bien. No es sino el diluvio universal, la adaptación hebrea de un mito sumerio, Pero a ver, si nos vamos 3000 años después. Vamos a ver, si nos vamos a poner así, en realidad hay 3 argumentos literarios y ya los hicieron todos los griegos. Entonces, de los griegos para adelante no se ha inventado nada nuevo. No estoy de acuerdo, porque eran unos señores que bebían muy mal vino y encima les pegaron unos tontos en sandalias. Pues no. Bueno, a ver, sé que no nos vamos a poner de acuerdo, pero yo supongo que lo siento, Pedro, pero esto es así. O sea, tienes que ponerte de acuerdo con la mesa. Pero claro, es que a lo mejor igual ese juego y ese sistema no, o sea, sí, no lo sé, o sea, vamos a coger este juego africano. Tendrá unas premisas diferentes, es una cultura completamente diferente que a nosotros muchas veces nos es ajena. A ver, yo sí que es verdad que por el trabajo que tengo
coincido con gente de muchas culturas, de muchos sitios diferentes, y entonces hay cosas que vas aprendiendo, aunque sea poquito a poco, Claro. Pero que a lo mejor lo que tú quieres jugar, si no está adaptado a la cultura del juego que te has comprado, checo, pues juega otra cosa, juega la llamada de Chulus y no pasa nada, si el caso es divertirse. Voy a hacer que en la práctica yo hago eso. Por ejemplo, sé que es un juego estadounidense, pero la Mano de los Cinco Anillos culturalmente no me llama nada. O sea, la premisa del juego sí me puede gustar, pero sé, como dijo alguien, ser más educado en una partida de rol que en la vida real es me un parece pedazo. excesivo. Pues ya está. Pero yo hablo de adaptar, ¿eh? Yo abogo coger y adaptar a tu propio lenguaje. También te digo, depende mucho del caso. O sea, depende mucho, habría que ver juego por juego, porque a mí, por ejemplo, yo lo siento mucho. Leyendo a los Cinco Anillos, aparte que el universo me parece abominable, me parece Vampiro la Mascarada con señores con katanas, que son muy educados, pero que luego son racistas, son machistas, son clasistas y son horrorosos, no me interesa. Pero, por ejemplo, en Pendragón, que es un folletín, en todo el sentido de la palabra, de gente que dice vuesa merced, dices, esto es la Edad Media. No. ¿Y por qué en el siglo VIII vamos con armaduras de placas? Tú abraza el meme, ¿no? Puedo jugar, no puedo coger, o adaptarlo a Ulises 31, yo qué sé. O sea, dependería de mucho del juego. Y Estef ha mencionado algo que me lleva a la otra pregunta con la que creo que enfilaremos ya al cerrar el programa, porque era precisamente incorporar a la mesa de juego en esto. Es decir, se me ocurren varios escenarios. ¿Qué pasa si la persona que dirige está muy flipada con esta adaptación cultural o traer esos elementos culturales y la mesa también? La otra opción es que uno sí y otro no, y la otra que lo contrario. Es que si no les llama, ¿qué haces? Claro, cambia de amigos. Claro. O sea, o cambia de grupo de juego. O cambia de grupo de juego. O sea, claro. Si el juego que te enamora juego es un juego que va de explorar las complejidades sociales de la cultura del clásico tardío mesoamericano, y a tu grupo de juego dices, mira, Pau, yo es que quiero jugar a D&D, o sea, quiero matar orcos, pues igual, no sé, igual asume que en ese barco tú has perdido. Yo ahí, mi consejo quizás sería ver si puede llegar a un punto de viabilidad, por ejemplo. Voy a poneros un caso que no es cultural, pero mi colega Adri, un saludo si nos escucha este programa. Hola, Adri. A veces dice, guapo. Pedro, dirige una partida de World of Warcraft. Y le he dicho, eso no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque yo juego a World of Warcraft y me gusta, pero tu nivel de conocimiento de la ambientación, de detalles, etcétera, no, que a mí se me escapa. Y entonces te va a causar interferencia todo el rato cuando yo de repente diga que el paladín hace no sé qué y él se lleve las manos ahí a los nudillos, los muerda. Los paladines no harían eso. Entonces, o alcanzamos un punto de viabilidad de estas cosas, tú las toleras, estas cosas yo no me voy a informar de ellas, o me voy a informar para hacerlo más cercano a lo que tú buscas y demás, o si no, efectivamente hay que claudicar y cambiar el juego. Comentar que a mí me pasó eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Con qué? Me pidieron dirigir World of Warcraft con el sistema de World of Warcraft, el juego de rol. Y claro, yo jugaba al WoW, he jugado yo crucé el portal en Burning Crusade. Estuve ahí Gandalf. Estuve ahí Gandalf cuando abrieron el portal. Pero claro, jugaba a World of Warcraft, lo que no me leía las novelas, mucha movida. Entonces me discutían y dije, pues bueno, bonitos, pues esto es mi World con GU, con diéresis o Warcraft. A mí me pasa, o sea, hay juegos a los que no juego primero, pues porque, oye, pues mira, el terror no va conmigo, o hay juegos a los que me pueden llamar muchísimo la atención, pero implican muchos deberes roleros, que puede ser, por ejemplo, el juego de Dragonlance. Entonces, no me voy a leer cuántas novelas son, no quiero saberlo. Todas. O el juego de rol de Sanderson. Me da exactamente el mismo nivel de pereza. Me mola mucho. Común? Mormones. Me mola mucho la premisa de ambas. O sea, la Dragonlance, yo estoy segura de que si ahora cojo los libros, hombre, pues igual hay cosillas que vete tú a saber, pero bueno. Brandon Sanderson, he leído una unidad del libro de él y no me ha disgustado, pero el tener que leerme todos los libros para empaparme de la vaina, o sea, pues claro, que juegue otra cosa, no pasa nada. Poniendo algunos ejemplos de juegos que he visto que han intimidado a la gente por este aspecto, vamos a decir más de ambientación que cultura, porque serían eso, el de Archivo de las Tormentas es el último ejemplo, pero también sería Mundo Disco. Pues Mundo Disco es otro ¿Cómo que Mundo Disco? A ver, ¿qué pasa aquí con Mundo Disco? A Pratchett se respeta, ¿eh? Sí, incluso la Liga de los Caballeros y más extravagantes de, ay, es que no soy lo bastante culto para jugar a esto.
Ya. Puntos Lo de sé, acuerdo. lo sé. Claro, si tu director o directora no quiere darte una clase, se va a moldar a eso, ¿no? Entonces, ese punto de acuerdo puede ser conversación de sesión 0 o incluso de sesión -1. De hecho, perdón. A mí me pasó de gente que a priori la ha pasado mucho. Yo he dirigido mucho a Aquelarre, es de mis 2 juegos favoritos, para sorpresa de absolutamente nadie. Y les daba mucho miedo, es que yo no sé de la Edad Media, es que no necesitas saber. No pasa nada. No pasa nada. O sea, y pasa con Villacorte, con todos los juegos de corte histórico, bueno, historicista, más bien, pasa mucho. Keltia, que es el juego de Arturo Pendragón, pero con celtas y romanos y todo esto, la gente, es que son nombres muy complicados en gaélico. Pues los dicen mal, mi cielo, ¿qué más te da si esto va a Llevas diciendo Chulu mal toda tu vida. No pasa nada, llevas diciendo, yo que sé, Robert Redford también mal toda la vida. O sea, no Robert pasa nada. Roquefort. Roquefort. A mí me pasó dirigiendo lances en unas jornadas que cómo hay que rimar, cómo que hay que rimar. Y yo, vamos a ver, si es un juego basado en el teatro del Siglo de Oro, amigo, o sea, es un básico del arquero, saber que todo el teatro del Siglo de Oro es rimando. Pero bueno, no pasa nada y jugamos y nos lo pasamos muy bien. En castellano rimas en asonante, si quieres. O sea que... Efectivamente. Yo mi consejo sería eso, habla con la persona que dirige, si no lo ha especificado antes, para ver ese nivel de conocimiento. Pues, por ejemplo, hace poco en el club a que pertenezco, el Club Tercios, han montado una partida de las Archivadas Tormentas y decía el director, voy a intentar hacerlo accesible para quien no ha leído los libros, pero creo que decía algo así como, pero no prometo nada, ¿no? Esto pasa otras veces. Yo, para mí, Leyenda de los 5 Anillos o Vampiro con gente que ha jugado mucho Vampiro, me parece muy hostil a la persona nueva, porque la barrera de entrada es muy grande. Pero eso no quiere decir que no haya personas que las dirigen de una forma muy accesible. Entonces, es buscar esa gente. Yo creo que tanto tú como yo, cuando dirigimos la Liga de los Caballeros y Damas Extravagantes, intentamos hacerlo accesible precisamente porque sabemos que la cosa cultural, y en este caso sí es cultural de gafapasta, entendemos que puede ser una barrera para muchas personas. Entonces llegamos y yo siempre digo, hola, buenas. Yo soy profesora de lengua y literatura. No he venido aquí a dar una clase porque por esta mierda no me pagan, ¿vale? Y entonces yo empiezo así. Y yo creo que la gente eso ya es como, bueno, vale, me relajo. Y luego además, yo que además soy una persona fumadora, entonces me tengo que ir a la calle para fumar, aprovecho los primeros ratitos cuando han elegido el personaje para jugar, bueno, os voy a dejar en lo que voy a por un café y me echo un piti tranquilamente, os dejo estudiando. Buscad pues las obras, los autores, las autoras, pues si es una pintora, pues buscad qué cuadros tiene. Digo, pero que no os voy a hacer un examen a la vuelta. Son cosas que luego vais a poder utilizar. Y si algo no sabéis, me lo preguntáis. Y si no lo sabemos, pues lo buscamos y ya está. O sea, yo sobre todo intento tranquilizar a la gente para que no vea en ello una barrera de entrada al juego, claro. Pablo, ¿qué querías decir? Que creo que me he olvidado. Vale. Sois todos muy bonicos. Pero bueno, sí, de Vampiro. Vampiro, por ejemplo, es que además, como desarrolló su propia subcultura, o sea, es que Vampiro tuvo su propia subcultura, su propia idiosincrasia. A la gente que le gustaba en los 90-2000 Vampiro le gustaba mucho. Era muy intensa, lo sé porque yo fui uno de ellos. Y según ibas avanzando, Bright el Olvido, creo que fue la comunidad más hostil que me encontré en mi vida. O sea, quiero decir, al final también es verdad que muchos de estos juegos generaron en sí mismos comunidades cerradas que tienen sus propios códigos, como toda su cultura. No llegaría, pero... Bueno, se puede, sí. Pero sí. Sí, quiero decir, si los hemos en su cultura, los jugadores de Bright también. Y yo creo que le hemos dado bastante vuelta a este asunto. Y como programa de regreso, ¿no? de esta sexta temporada de La Voz de la Mesa, ha estado bastante bien, ¿no creéis, chicos? Yo creo que nos ha quedado guay, ¿no? Ha sido mejor que el regreso de una banda de música que lleva 20 años sin tocar. Es System of a Down, a ver cuándo empezáis. Es que pues por mantener un poco el espíritu antiguo, que no sé si deberíamos mantener esta temporada, os voy a preguntar si queréis cerrar con un comentario final, lección o reflexión. Alguno de vosotros. Yo creo que para jugar a rol, la cultura no tiene que ser un impedimento, sino que tiene que ser un apoyo. Y si algo te queda muy separado culturalmente, pues coge otro manual de rol, amigo mío, que anda que no hay para elegir.
Pablo. En realidad, la cultura del otro es el espejo en el que nos miramos. De modo que en realidad puede ser algo en lo que veas tus propios defectos, pero también tus propias virtudes. Y tal vez, como dijo Tío Airo de Avatar, que es la persona más sabia que jamás ha escrito en una serie, la sabiduría debe venir de muchos sitios distintos, porque si no se estanca y se vuelve rancia. Qué guay. Capitulazo, se me ha puesto la piel de gallina. Yo voy a intentar acabar con un consejo así como muy operativo y es, pues si estás jugando un juego de rol que tiene elementos culturales como muy extensos, que te cuesta abrazar, quédate con 2 o 3 y utilízalos. Y por ejemplo, me lo ha recordado esta semana que hemos jugado Spire, que es que en Spire la gente, en vez de decir hola, ¿qué tal estás?, dices, ¿cómo está tu familia? Entonces ella nunca se olvida de preguntárselo a la gente. Y cada vez que lo hace, después de 15 días sin jugar, yo me acuerdo y siento vergüenza sobre mi vaca. Voy a decir que Spire es un juego que hace muchas cosas bien a ese nivel, de presentarte una cultura muy extraña y luego no tiene el valor de admitir que su sistema es esclavitud. Y me molesta muchísimo. Sí. Yo todavía no le he pillado el punto, ¿eh? Me gusta mucho, pero todavía creo que no lo entiendo. Pero es que es muy meterte en un mundo distinto. Creo que esto lo he sentido jugando a Morrowind. El que haya jugado a Morrowind del The Elder Scrolls, que es un juego en el que vas a un sitio muy raro y todo el mundo es muy racista contigo todo el rato. Hola, Forbidden Lands. No, peor, ¿eh? Hostia. Te llaman Engwa, que es Alemania, los vecinos. O sea, eres Sassenach. Es Masurat. O sea, lo consigue, perdón, por volver a reflotar que nos queremos ir todos a nuestras vidas. Nos queremos ir a Chumimid. Ha sido un placer estar con vosotros hoy. Espero que nuestros oyentes piensen lo mismo y nos escucharemos, yo creo, en un par de semanas. Si no tenemos facilidad para grabar, reflotaremos alguno de los programas para fans. Así que no os perdáis vuestro feed, suscribiros, dejarnos comentarios, que es la forma de apoyo de ahora, y hablad a vuestros amigos. Compartidlo. De la mesa. Sí. Gracias, amigo Pablo. rancio tuyo. Pasa de la voz de la mesa. Y gracias, Steph. Gracias a vosotros. Un placer volver. Gracias, bonicos. Hasta pronto. Adiós. Agur. Agur. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.